Imagina que tu prometida te da la noticia de que está embarazada y pronto vas a ser papá. Durante meses la ves actuar como una futura mamá. Habla del embarazo, comparte detalles, prepara la llegada del bebé. Se mueve por la vida como si dentro de poco fueran a formar una familia. Y aunque hay cosas que a ti no te terminan de cuadrar, tú confías en que pronto serás papá. Porque al final, ¿quién inventaría algo tan delicado? ¿Quién sería capaz de fingir algo así frente a su pareja, frente a su familia, frente a todos? Y aunque varias personas te dicen que algo no parece estar bien, que ese embarazo no parece real, que hay demasiadas inconsistencias, demasiadas excusas, demasiadas cosas raras, tú decides aferrarte a la idea de que quizás todos se equivocan, que quizá nadie entiende lo que ustedes están viviendo y tu prometida nunca mentiría con algo así. Ahora imagina que un día la policía la detiene en medio de una carretera manejando a exceso de velocidad, con un bebé recién nacido en brazos diciendo que acaba de dar a luz. Pero algo no está bien. La historia no encaja, su cuerpo no cuenta la misma versión que sus palabras. Los médicos empiezan a hacer preguntas, la policía empieza a mirar más de cerca. Y mientras todos intentan entender de dónde realmente salió esa bebé, otra familia está viviendo una pesadilla inimaginable. Una joven madre embarazada fue encontrada sin vida en su casa y su bebé ya no está con ella. Pues eso fue justo lo que vivió Wade Griffin, el prometido de Taylor Parker, un hombre que creyó estar esperando una hija con la mujer que amaba, aun cuando varias personas ya le habían dicho que ese embarazo no podía ser real. Pero si Taylor no estaba embarazada, ¿de dónde salió entonces esa bebé? ¿Y hasta dónde estuvo dispuesta a llegar para demostrar que su ilusión era real? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Taylor Parker y Regan Hancock. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo una persona puede proyectar hacia afuera una imagen de superación, estabilidad y amor familiar, mientras por dentro está construyendo una mentira tan enferma, tan absurda y tan peligrosa que cuando finalmente se rompe no solo destruye su vida, sino también la de personas completamente inocentes a su alrededor. Esta es la historia de una mujer que durante años se presentó como una mamá luchona y emprendedora, pero que terminó protagonizando uno de esos casos que te dejan con el ojo cuadrado, el estómago hecho nudo y la pregunta inevitable de cómo una mentira puede llegar tan lejos hasta convertirse en una tragedia. Porque aquí no estamos hablando de una mentirilla para salir de un apuro ni de una exageración para llamar la atención en redes sociales. Estamos hablando de una vida entera fabricada a punta de engaños, personajes falsos, embarazos inventados, enfermedades que no existen y una necesidad de atención que terminó cobrando la vida de una joven madre y de su bebé recién nacida. ¿Interesado? Bueno, pues tráete unas palomitas, un refresco bien frío, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. El caso de hoy nos lleva al estado de la Estrella Solitaria, a las carreteras de Texas, muy cerca de la frontera con Oklahoma. Todo este embrollo que parece sacado de una película de terror psicológico se destapó la mañana del 9 de octubre del 2020. Esa mañana todo parecía de lo más normal para el oficial Shavers. Carreteras concurridas, tráfico de rutina, el cafecito de la mañana todavía haciendo efecto cuando de pronto ve pasar un Toyota Corolla a exceso de velocidad.
Y no me refiero a que iba un poquito arriba del límite, no. Ese coche iba como alma que lleva el diablo, zigzagueando peligrosamente, metiéndose entre el tráfico y casi manda a volar a un ciclista. El patrullero Shavers encendió las luces, activó la sirena y se lanzó tras el vehículo. Lo que él todavía no sabía era que esa detención de tránsito, que en cualquier otro día habría terminado en una multa y tal vez una regañada para el conductor, estaba a punto de convertirse en la entrada a una escena que ningún oficial quisiera encontrarse jamás. Cuando finalmente el Toyota Corolla se detuvo a la orilla de la carretera, una mano pequeña salió por la ventana agitándose con desesperación. El oficial Shaver se acercó con cautela y entonces vio una imagen que le detuvo el pulso. Al volante estaba una mujer joven, completamente cubierta de sangre. Tenía sangre en la cara, en la ropa, en las manos y hasta escurriéndole por sus crocs de estampado de serpiente. Pero lo que realmente dejó al oficial en shock no fue solo la sangre, fue lo que vio sobre el regazo de la mujer, un bebé recién nacido. What's wrong, man? I had my baby and I'm trying to get to Idabel Hospital. Idabel? Yeah, my husband's up there. Why aren't you going to St. Michael's or somewhere? We're going to Idabel. It's where my doctor is. I need to get up there. Man, I need to call LifeNet or something like that. I can't let you drive. Let me get LifeNet on the way. Y para rematar la escena, de la cintura de sus pantalones de yoga salía un cordón umbilical que seguía conectado al bebé. La mujer, que ahora sabemos era Taylor Parker, gritaba histérica que acababa de dar a luz a la orilla del camino y que necesitaba llegar de inmediato a un hospital en Idabel, Oklahoma. El bebé estaba en silencio, mi querido Friolento, y eso nunca es buena señal. Estaba de color azulado, frío al tacto y no hacía ningún ruidito. No lloraba, no se movía, no hacía nada de lo que se espera que haga un bebé recién nacido. Todo en esa escena gritaba emergencia. Pero también había algo que simplemente no cuadraba. Por pura suerte del destino, una enfermera llamada Amanda iba pasando por ahí. Vio el relajo y decidió dar la vuelta para ayudar. Amanda se puso en modo de rescate de inmediato y empezó a darle compresiones pectorales a la bebé, mientras Taylor se mecía de un lado a otro gritando: «¡Vamos, Clancy, vamos!». Clancy era el nombre que le había puesto a la bebé. Mientras esperaban a que llegara la ambulancia, los oficiales, tratando de dar el mejor apoyo posible, le hacían varias preguntas a Taylor. Sin embargo, sus respuestas empezaron a mostrar ciertas inconsistencias. Por ejemplo, les dijo que tenía 35 minutos más o menos de haber dado a luz, pero cuando le preguntaron por su fecha de parto, ella les dijo que la bebé estaba programada para el 30 de septiembre, es decir, una semana atrás. La bebé se veía demasiado pequeña para haber nacido ya pasada de tiempo. Unos minutos después, los paramédicos llegaron y Taylor insistió necia en que la llevaran a un hospital específico, el McCurtain Memorial, en Idabel, Oklahoma, que definitivamente no era el más cercano, pero ella no quería ir a ningún otro lugar. Según lo que decía, en otros hospitales le habían lastimado a su anterior bebé y por eso no quería ir a ningún otro más que a ese en particular. Y seguro para estas alturas tú también te estás preguntando lo mismo que se estaban preguntando médicos, enfermeras, policías y paramédicos. ¿Quién es Taylor Parker? ¿Cómo rayos terminó cubierta de sangre con un bebé recién nacido en el regazo diciendo que acababa de parir a la orilla de la carretera? ¿Y por qué el personal médico dudaba de su historia si había sangre, placenta, cordón umbilical y una escena completa que parecía indicar un parto de emergencia? Como siempre, todas muy buenas preguntas, mi querido Friolento. Y yo, que para eso estoy aquí, te voy a platicar quién era realmente Taylor Parker y cómo fue que llegó a esta dramática situación. Para entender este embrollo hay que ver primero la cara buena que ella presentaba al mundo. Taylor Renee Parker nació a finales de 1992 en Mount Pleasant, Texas. Quienes la conocieron de niña la describen como una chavita normal, dedicada a sus estudios, con buenas notas y muy metida en los deportes. Jugaba básquetbol, béisbol y estaba en el equipo de porristas de su escuela. Desde afuera, Taylor parecía la clásica chica de pueblo estadounidense, carismática, activa, sociable, con un futuro por delante. Pero como ya te imaginarás, mi querido Friolento, no todo era miel sobre hojuelas. Durante su adolescencia, tras el divorcio de sus papás, Taylor pasó por una etapa difícil de ansiedad y depresión. Como muchas personas que lidian con eso, ella buscó refugio en la comida y llegó a pesar cerca de 115 kilos cuando apenas tenía 14 años. Después, en el 2014, decidió someterse a una cirugía de bypass gástrico en México para tomar las riendas de su salud.
El cambio físico fue radical. Bajó muchísimo de peso. Se hizo una abdominoplastia y por fuera parecía una mujer completamente nueva. Más segura, más arreglada, más lista para comerse al mundo. Su nuevo look le dio la confianza para hacer más cosas y conocer más del mundo. Una de esas nuevas experiencias fueron el amor y la maternidad. Taylor tuvo a su primer chilpayate a los 17 años, con su novio de aquel entonces, un chavo llamado Donald Whiteside, con quien tuvo una niña a la que llamaron Emily. Pero, como pasa muchas veces con chavos que se vuelven papás tan jóvenes, esa relación no funcionó. Y así que cada uno siguió su camino por separado. Unos años después, Taylor conoció a un galán llamado Tommy Wakasey, con quien se casó en el 2011, a los 19 años. Luego, cuando ella ya tenía 21, Taylor tuvo a su segundo chilpayate, un niño a quien llamaron Travis. Al igual que en su relación anterior, las cosas no funcionaron entre ella y Tommy y terminaron divorciándose en el 2017. Ya finalizado su divorcio, comenzó a salir con otro galán que se llama Hunter Parker, con el que se casó en el 2018 y que igual de rápido que se casaron, se divorciaron en el 2019. Fechas por las que empezó a andar de novia con Wade Griffin, el galán con el que andaba a la fecha de nuestra historia. Y ya te iba a aullar, viejo lobo de mar. 2 matrimonios, 2 divorcios y por lo menos 4 parejas. No parecía que Taylor fuera muy buena para eso de las relaciones a largo plazo. ¿Será que ella hacía algo que alejaba a sus galanes? Y pues no quiero spoilearte la historia, friolento, pero estoy seguro de que antes de que lleguemos siquiera a la mitad del caso, ya podrás responderte la pregunta tú mismo. Hacia afuera, para el resto del mundo, Taylor se proyectaba como una mamá dedicada, una esposa trabajadora y una mujer que había superado momentos difíciles para sacar adelante a su familia. Pero Taylor no se quedaba quieta. Además de ser mamá, empezó a abrirse camino como mujer de negocios. Montó un negocio de fotografía freelance y, para ser justos, talento sí tenía. Se dedicaba a tomar fotos en bodas, compromisos, reuniones familiares y otros momentos felices. La gente confiaba en ella porque se veía profesional, amable, educada y era muy trabajadora. Llegó a trabajar en el departamento de recursos humanos de una empresa y también fue recepcionista en una clínica médica. Quienes estaban con ella en lo superficial podían decir que era encantadora, de esas personas que te ganan con la sonrisa o te hacen sentir que todo está bajo control. Pero ya sabes cómo funciona esto, friolento. Una cosa es la foto que alguien sube a Facebook y otra cosa muy distinta es lo que esa persona esconde cuando se apaga la cámara. Para la fecha de nuestra historia, la actividad principal de Taylor era su negocio de fotografía. Su negocio iba creciendo por las buenas recomendaciones que se daban sus clientes de boca en boca. Y fue así como una de sus clientas la puso en contacto con una amiga que estaba buscando un servicio que tuviera las 3 Bs: bueno, bonito y barato, para capturar los momentos importantes que estaban por suceder en su vida. Esa nueva clienta era Regan Michelle Simmons Hancock. Regan, como todos la conocían, tenía 21 años y era la definición de la dulzura. Una joven sin malicia, con una sonrisa que iluminaba el día y un corazón que no le cabía en el pecho. Estaba construyendo su vida soñando con su familia, con su futuro y con los momentos bonitos de cualquier persona de su edad. Taylor y Regan se conocieron a finales del 2019, cuando Regan estaba planeando su boda con el que decía el amor de su vida, Homer Hancock. Como te decía, alguien le recomendó a Taylor como fotógrafa y la primera impresión fue excelente. Regan y su familia pensaron que Taylor era una joven súper profesional, atenta, carismática y además muy buena en lo suyo. Taylor no solo tomó las fotos del compromiso y de la boda, se metió hasta la cocina, friolento. Estuvo conviviendo con la familia, tomándose selfies con las damas de honor y actuando como si fuera una amiga más de la novia de toda la vida. En un evento tan íntimo como una boda, esa cercanía puede parecer normal. La fotógrafa está ahí, ve los nervios, las risas, los abrazos, los detalles y se vuelve parte del momento. Pero viéndolo en retrospectiva, ahora que sabemos que en este caso esa cercanía no fue inocente, hasta se me encuera el chino. Después de la boda, Taylor y Regan se quedaron como amigas de Facebook, de esas que se dan me gusta, se comentan de vez en cuando y siguen viendo pedacitos de la vida de la otra a través de la pantalla. En el 2020, Regan anunció que estaba embarazada de su segunda hija, una bebé a la que llamaría Braxlyn Sage. Coincidentemente, en esas mismas fechas, Taylor anunció que ella también estaba embarazada de una niña, a la que llamaría Clancy Gale.
A partir de ahí, Taylor empezó a acercarse a Regan con una insistencia que, vista ahora, pone los pelos de punta. Le llevaba regalitos de Starbucks, detalles para la bebé, cositas de futura mamá y se la pasaba poniéndole comentarios dulces en sus redes sociales. Para Regan, Taylor era simplemente otra mujer compartiendo la ilusión del embarazo. Así estaban las cosas a la fecha en que iniciamos nuestra historia, Friolento. 2 señoras jóvenes a punto de ser mamás esperando la llegada de sus bebés. Y ahora que ya tenemos más del contexto en el que todo ocurría, regresemos a la orilla de la carretera en donde Taylor y la bebé estaban siendo preparadas para ser trasladadas al hospital, que como ya te contaba no sería el más cercano, sino el que Taylor había escogido para que ahí naciera su bebé antes de que todo se volviera una emergencia. Y ya te voy a aullar de nuevo, lobo marino. Luis, pero si acaba de dar a luz en la orilla de la carretera, ¿cómo es que todavía se está dando el lujo de escoger el hospital? ¿Que no entendía la prisa con la que debían de atenderlas a ella y a la bebé? Y pues, ¿qué te digo, Friolento? Esa es una de esas cositas que en el momento quizá la gente que estaba involucrada deja pasar por la urgencia, pero que después, cuando unes los puntos, se vuelven focos rojos del tamaño de una patrulla. Al llegar al hospital McCurtain Memorial, la cosa se puso todavía más color de hormiga. Una enfermera llamada Lori Gibson le puso la mano en el vientre a Taylor para sentir si el útero se estaba contrayendo, algo que es de ley después de un parto. Pero Lori no sintió nada. No había contracciones, no había ninguna de las señales de un parto reciente. Taylor no presentaba señales físicas de haber parido. Fue ahí cuando la enfermera Lori miró a los demás con esa mezcla entre horror y certeza que no necesitaba demasiadas palabras. Solo les dijo, no creo que ese bebé sea suyo. Los doctores hicieron pruebas de sangre para identificar los niveles de la hormona HCG, que es la hormona que el cuerpo produce solo cuando hay una placenta alimentando un bebé. Y como ya te imaginarás, salieron negativos. Taylor, que parecía estar atrapada en una mentira, se puso a la defensiva y se negó a que le hicieran un examen vaginal diciendo que ella estaba bien, que no se preocuparan por ella, que no era necesario, que solo se enfocaran en la bebé. Taylor intentó sostener el teatro cambiando detalles, insistiendo en su historia, tratando de presentarse como una madre desesperada. Pero para ese momento, entre los médicos, las enfermeras y la policía, todos empezaban a entender que lo que tenían enfrente no era un parto de emergencia, era la punta de una pesadilla mucho más grande. Mientras Taylor estaba en el hospital de Idabel sosteniendo su mentira, a unos 110 kilómetros de distancia, en New Boston, Texas, la verdadera historia de terror estaba a punto de descubrirse. Jessica, la mamá de Regan, fue a la casa de su hija porque Homer, el esposo, estaba súper preocupado. Regan no contestaba el teléfono ni los mensajes que le había estado mandando durante todo el día. Algo simplemente no estaba bien. Cuando Jessica entró a la casa, se topó con el horror puro. Regan estaba tirada en el suelo boca abajo, rodeada de un charco de sangre. Aterrorizada y súper nerviosa, Jessica tomó el teléfono y marcó al 911. La llamada fue registrada a las 10:17 de la mañana. En cuestión de minutos comenzaron a llegar patrullas y ambulancias. La escena era tan sangrienta que hasta los agentes más experimentados estaban horrorizados. El cuerpo de Regan estaba completamente ensangrentado. La habían golpeado con un objeto contundente y la habían apuñalado más de 100 veces. Pero lo más escalofriante, Friolento, vino cuando los paramédicos la voltearon para revisarla. Regan tenía un tajo enorme en el vientre y la bebé no estaba. Braxlyn había sido arrancada del útero de su madre con todo y placenta. Imagínate por un segundo el golpe para esa familia, Friolento. Una mamá entra a la casa de su hija esperando encontrarla tal vez enferma, distraída con el celular o el celular sin pila, cualquier cosa menos eso. Y de pronto entiende que no solo le arrebataron a su hija, sino también a su nieta recién nacida. La investigación comenzó de inmediato. Y como ya te estarás imaginando, no pasó mucho tiempo antes de que la policía de Texas y la de Oklahoma conectaran los puntos. En un hospital tenían una mujer cubierta de sangre con un bebé que parecía no ser de ella. En New Boston tenían a una madre asesinada a la que le habían robado a su hija. La matemática era simple. Cuando los detectives confrontaron a Taylor en su cama del hospital, ella parecía seguir desconectada de la realidad, sosteniendo su versión de que ella era la que había parido esa bebé.
Y aquí es donde entra en escena un policial que hay que reconocerle el buen trabajo, el oficial Chad Dansby, quien decidió interrogar a Taylor con un enfoque suave, casi como si fuera su amigo para ver qué tanto más se hundía solita. Taylor estaba en la cama del hospital, acomodada como si estuviera en un trono, rodeada de sábanas y equipo médico, tratando de mantener su actuación de mamá víctima. El oficial Dansby le hizo la plática a Taylor por un rato y le preguntó, ¿diste luz a la orilla del camino? Y ella, muy quitada de la pena, le decía, sí. ¿Y tuviste un niño o una niña? Una niña, le contesta ella. Y así estuvieron platicando mientras ella le daba información. Pero después de un rato, el oficial, que ya tenía toda la información de Texas sobre el hallazgo del cuerpo de Regan, decidió soltarle la bomba de frente. Taylor, voy a ser honesto contigo, le dijo. Sabemos que tuviste una histerectomía hace años. Sabemos que no estabas embarazada. Queremos saber de dónde salió esta bebé. ¿Y qué crees que hizo esta amiga, Friolento? ¿Confesó de inmediato? ¿Admitió todas sus mentiras? Pues por supuesto que no. Primero se quedó fría, como si el cerebro se le hubiera reiniciado. Luego, cuando vio que las lágrimas ya no le servían para fingir un parto, cambió el guión por completo y empezó a fabricar una historia totalmente diferente en la que era ahora una heroína por accidente. Decía, yo no maté a nadie, mientras agitaba las manos que todavía tenía manchadas con la sangre de Regan. Empezó a decir que Regan era quien la había atacado a ella, que se habían peleado porque Regan le había dicho mentirosa y que en medio del forcejeo Regan se tropezó y se golpeó la cabeza con una mesa. Según Taylor, mientras Regan se desangraba en el piso por el golpe que se dio, le suplicó, saca a mi bebé, sálvalo. Hazme el refabrón, cabor, Friolento. Quería convencer a la policía de que le había hecho una cesárea de emergencia en una sala de estar con un bisturí que casualmente traía en su bolsa solo por ser pura bondad. Dansby la escuchaba con la paciencia de un santo mientras ella describía cómo el bebé se le cayó prácticamente del vientre a Regan. Otra cosa súper escalofriante de ese interrogatorio en el hospital no fue solo la mentira, sino la frialdad de Taylor. Ella nunca preguntó cómo estaba la bebé, que en ese momento estaba muriendo a unos metros de ella. Se refería a la pequeña como eso o la cosa, y solo se preocupaba por su propia cabeza, que según ella le dolía muchísimo debido a un supuesto derrame que tuvo en el 2015. Ya estaba tratando de justificar su locura con una enfermedad inexistente. Y ya te voy a hollar una vez más, lobo marino. Luis, esa historia no se la cree ni un niño de primaria. Y tienes toda la razón. Y sería mucho más difícil de comprársela porque los peritos forenses encontraron que Regan tenía 103 heridas de arma blanca y 39 golpes contusos. En la escena del crimen incluso encontraron unos jarrones rellenos de arena de colores que le habían regalado a Regan en su boda, llenos de sangre. Se notaba que eran unas de las cosas que había utilizado Taylor para golpearla. Eso no fue una caída, eso no fue un accidente, no fue una pelea que se salió de control. Eso fue una carnicería planeada con una frialdad que asusta. Y por si la escena no fuera suficientemente brutal, durante la autopsia encontraron restos de las uñas de Regan en su propia placenta, lo que indicaba que estaba viva y luchando con todas sus fuerzas mientras Taylor le arrancaba a su hija. Y aquí es cuando la pregunta se hace más profunda, Friolento. ¿Qué clase de persona finge un embarazo durante meses? Sostiene una mentira ante su pareja, ante su familia y sus amigos, ante todo su círculo social. Y cuando se le acaba el tiempo decide que necesita un bebé real a como dé lugar. Bueno, mi querido Friolento, para responder eso, tenemos que abrir la cloaca de mentiras que Taylor Parker venía construyendo desde hacía años. Porque esta mujer no empezó a mentir de un día para otro. No fue que una mañana despertó y dijo, hoy se me ocurrió inventar una vida. No, lo suyo venía de tiempo atrás. Resulta y resalta que Taylor Parker era una maestra de la mentira prácticamente desde que tenía uso de razón. Te explico. Su mitomanía empezó cuando apenas era una niña de primaria. A los 9 años ya les contaba a sus compañeros que tenía cáncer. Hazme el refabrón, cabrón. ¿Qué clase de niña inventa una enfermedad así para llamar la atención? Pero la cosa obviamente no paraba ahí. También decía que su familia estaba metida con la mafia. Inventaba historias subidísimas de tono sobre cosas que según ella hacía con su novio inventado en la regadera. Cosas que ni de chiste deberían de estar en la mente de una niña de esa edad. Y ya te estarás preguntando si sus papás no hacían nada.
El problema es que Taylor usaba la enfermedad como escudo. Por ejemplo, si no quería ir a la escuela porque le caía mal un maestro o por cualquier otra cosa, de pronto le daban unos dolorones de cabeza insoportables que le hacían perderse clases o faltar para evitar consecuencias. Ese patrón de enferma profesional la siguió durante toda la vida. Cuando algo no le convenía, Taylor inventaba una crisis. Cuando quería atención, inventaba una tragedia. Cuando alguien empezaba a cuestionarla, inventaba algo más grande para tapar la mentira anterior. Estaba generando un efecto bola de nieve que eventualmente no podría detener. Y cuando llegó a la preparatoria, la cosa se puso todavía más turbia. Taylor vivía en un ciclo eterno de estar embarazada y luego perder bebés. Pero como en realidad no estaba embarazada, llegó a tomar fotos de compañeras suyas que sí lo estaban, les recortaba la cabeza y ponía la suya en sus cuerpos para presumir esa supuesta panza en sus redes sociales. Y ya te voy a aullar otra vez, lobo marino. Eso ya no es una mentirijilla, Luis. Eso es una obsesión, una enfermedad. Y no una enfermedad cualquiera, sino una que giraba alrededor de la atención que reciben las mujeres embarazadas. Los cuidados, las preguntas, las felicitaciones, las miradas tiernas, los regalos, el centro del escenario. Porque Taylor, aunque ya era mamá de 2 hijos reales, parecía más interesada en el espectáculo del embarazo que en la maternidad en sí. Y esto nos lleva a una de las partes más tristes y reveladoras del caso, sus propios hijos. Porque Taylor ya tenía a Emily y a Travis, pero por lo que se supo después, su interés por ser mamá terminaba prácticamente cuando nacía el bebé. Los usaba como accesorios para fotos o como una herramienta para manipular a sus parejas, pero en realidad los descuidaba de una forma atroz. Solo para que te des un quemón, te platico que uno de los testigos después declaró que Taylor dejó a su hijo con el pañal puesto una vez durante 5 días, provocándole una infección horrible. 5 días, friolento, con el pañal usado, imagínate, un bebé que no se cambia en 5 días. Y ahí es donde entiendes que Taylor no quería ser mamá en el sentido real, cansado, cotidiano y responsable de la palabra. Taylor quería la atención que recibe una mujer embarazada y ya. Pero las mentiras de Taylor no se limitaban a enfermedades y embarazos. Además, tenía toda una red de engaños financieros. A Wade, su último novio, le vendió el cuento de que ella era la heredera de una fortuna que le dejaría a su abuela, pero que no podía recibir porque estaba en una cuenta a nombre de su mamá y la malvada de su mamá no le daba autorización a sacar su dinero. Según ella, iba a recibir $8 millones en cualquier momento, pero que tenía miedo que su mamá se los quitara porque según ella la odiaba y no quería que recibiera el dinero que le correspondía. Pero bajo la promesa de que cualquier día recibiría ya el dinero, dejó que Wade se endeudara hasta las manitas, comprando una camioneta de $90,000, ganado para poner un negocio y equipo de granja para usarlos en una propiedad que según ella iban a comprar en cuanto recibieran el dinero. Un ranchito de $8 millones llamado Pecan Point. Y conforme iba avanzando el engaño y Taylor tenía que hacer otras cosas para evitar que la cacharan en la mentira, fue creando toda una serie de personajes ficticios. Usaba aplicaciones para mandar mensajes desde números falsos y se escribía a sí misma como si fuera un abogado o los ejecutivos de una petrolera o incluso hasta un agente del FBI que supuestamente la estaba protegiendo de un sicario que su mamá había contratado para matarla. La creatividad de esta mujer no tenía límites y mentira tras mentira se la pasaba construyendo un mundo de fantasía. Te lo juro, mi querido friolento, quien en las novelas de la tarde se avientan esos giros. Wade vivía con cierto temor creyendo que había agentes del FBI vigilando su casa, cuando en realidad todo era Taylor texteando desde el baño y moviendo los hilos de su propio teatro. Pero como pasa siempre con las mentiras que empiezan chiquitas y se van haciendo grandes, tarde o temprano llega el momento en el que el mentiroso tiene que presentar pruebas, y a Taylor se le estaba acabando el tiempo. Al parecer, todos alrededor de Taylor sospechaban o estaban seguros de que ella no estaba embarazada, que era una más de las mentiras de su mundo de fantasía. Muchos incluso trataron de hacer que Wade se diera cuenta, pero como diría la mismísima Shakira, Friolento, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y Wade parecía ser ese ciego. Resulta y resalta que Tommy, el primer esposo de Taylor y el papá de su hijo Travis, estaba viendo todo el circo desde la barrera de las redes sociales y no podía creer lo que veía en Facebook.
Él sabía perfectamente que Taylor no tenía útero, porque él mismo había estado ahí cuando le hicieron la histerectomía en el 2015 por complicaciones en un parto. Así que cuando vio que Taylor andaba presumiendo una nueva panza con su nuevo novio, se le prendieron todas las alarmas. Tommy, que conocía a Taylor mejor que nadie, sabía que si se metía directamente con ella y sus planes, esta mujer era capaz de hacerle la vida de cuadritos. Pero por otro lado, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se hacía güey a Wade. Así que decidió usar una de esas aplicaciones para mandar mensajes de texto desde números anónimos, de esas que no dejan rastro. El primer mensaje le llegó a Wade el 11 de septiembre del 2020, menos de un mes antes de la tragedia. Wade abrió su celular y leyó: es gracioso cómo Taylor dice estar embarazada, pero todos los hospitales en un radio de 60 millas la están vigilando porque tienen miedo que entre a robarse un bebé porque saben que no hay forma de que esté embarazada. Hazme el refabrón, cabor. El aviso no podía ser más directo. Pero como te imaginas, Wade no hizo mucho caso, así que Tommy volvió a la carga 5 días después, el 16 de septiembre. Este segundo mensaje fue todavía más directo. El mensaje decía: te escribo porque siento que es lo éticamente correcto. En 2015 Taylor tuvo una histerectomía, no está embarazada, no puede estar embarazada, es una estafadora y te está mintiendo para mantenerte con ella. Tommy hasta le dio detalles técnicos, Friolento. Le dijo que se fijara bien en los ultrasonidos que Taylor publicaba, porque esas eran fotos viejas del embarazo de su primera hija, Emily, a las que Taylor nada más le recortaba el borde y el nombre de la clínica y la fecha en la que los habían tomado con una frialdad de miedo. Le advirtió que Taylor estaba en un hoyo tan profundo que ya no sabía cómo salir, y terminó con una frase casi de súplica que decía: por favor, ten cuidado. Taylor ha mentido sobre tantas cosas y por tanto tiempo que se ha metido tan profundo que ya no puede salir. Estoy preocupado de qué tan lejos puede llegar con esto. Todos los hospitales cercanos están en alerta porque temen que llegue al extremo de robarse un bebé. Pero Wade, que estaba completamente nublado por el amor o por las promesas de la herencia millonaria, en lugar de poner los pies en polvorosa y salir de ahí corriendo, fue directo con Taylor y le enseñó los mensajes. Y aquí es donde Taylor se sacó otro as de abajo de la manga en su baraja de manipulación. Con una cara y voz de víctima que ya quisiera cualquier actriz de los Óscares, le dijo a Wade que esos mensajes eran pura basura inventada por su madre malvada, que quería arruinarle la vida y que así como no liberaba la herencia de su abuela, ahora también quería arruinar su matrimonio. Wade, queriendo o sin querer, se lo tragó todito, Friolento. Descartó las advertencias de Tommy como si fueran simples chismes de una madre despechada y siguió adelante con los planes de la herencia, el cuarto del bebé y todo sin saber que acababa de ignorar la última oportunidad de evitar una carnicería. Pero la fecha se acercaba y sacar la panza ya no era suficiente. Los ultrasonidos ya no alcanzaban para dar la apariencia de un embarazo avanzado. Entonces Taylor tuvo una idea desesperada. Se metió a una página llamada fakebaby.com o Haz un bebé falso, que es una empresa que en realidad existe. Hazme otra vez el refabrón, cabor. Esta compañía se especializa en venta de panzas de silicón, ultrasonidos falsos y hasta orina con hormonas para que sus clientes puedan fingir embarazos. Los presentan como algo para hacer bromas o para atraer la atención del hombre que no te hace caso. Pero como este caso lo demuestra, no falta quien usa sus productos para sacar provecho abusando al máximo. Pero ningún truco de utilería podría cubrir la verdad para siempre, así que cuando la fecha se acercaba y el parto ya le tocaba, Taylor entendió que necesitaba un bebé real, no un documento falso, no una foto editada o una historia triste, un bebé real. Y ahí fue donde puso la mira en Regan. La parte más escalofriante de todo es que Taylor no eligió una desconocida al azar en la calle. Eligió a una joven a la que había observado, a la que había fotografiado, a la que había acompañado en momentos difíciles, a la que le había llevado detallitos y a la que había hecho sentir que podía confiar en ella. Regan no vio venir a Taylor porque Taylor no llegó como una amenaza, llegó como una conocida, como una fotógrafa, como otra futura mamá con una cara amable. Y eso, mi querido Friolento, es lo que hace este caso todavía más aterrador.
Como estoy seguro que ya te imaginas, Taylor fue arrestada ahí mismo en el hospital y puesta bajo custodia en espera del proceso judicial. El juicio del estado de Texas contra Taylor Parker arrancó en septiembre del 2022 y fue uno de los procesos más pesados que se han visto en Texas. Taylor tuvo la audacia de declararse no culpable, sosteniendo su versión de que Reagan le había pedido que salvara a la bebé después de una pelea que acabó en un accidente fatal. Pero la fiscalía llegó con todo friolento. Presentaron más de 100 pruebas y llamaron a docenas de testigos. Y aunque el caso ya era brutal por la escena del crimen, lo que terminó de mostrar la premeditación de Taylor fue la evidencia digital. Taylor había pasado semanas buscando en Google cosas como cómo hacer una cesárea a las 35 semanas, cómo revisar una placenta y cómo registrar un bebé nacido en casa. Y ya te voy a aullar otra vez, lobo marino. Bendito Google y bendita la estupidez de los que siguen usándolo para planear sus crímenes. Una vez más, el historial de búsqueda sale para poner un clavo en el ataúd del asesino. Pues una cosa es una versión desesperada que alguien inventa en el momento para tratar de salvarse y otra muy distinta es tener búsquedas previas que explican paso a paso exactamente lo que después terminan haciendo. La defensa intentó argumentar que Taylor tenía un daño en el lóbulo frontal del cerebro que le impedía controlar sus impulsos. Básicamente querían presentar la idea de que ella no estaba funcionando como una persona normal, que no podía medir sus actos o frenar sus reacciones. Pero los expertos de la fiscalía los barrieron, porque alguien con un daño de ese nivel difícilmente podría coordinar durante años una red tan compleja de mentiras financieras, personajes falsos, embarazos inventados, compras de materiales, vigilancia de una víctima y manipulación emocional de tantas personas. Además, Taylor no ayudó para nada a su causa con su comportamiento en la corte. Se la pasaba sonriendo en las audiencias y hasta tuvo el descaro de en una de esas audiencias usar un cubrebocas con un estampado de girasoles. Y tal vez tú digas, bueno Luis, ¿y eso qué tiene? Pues tiene y mucho, mi querido friolento, porque los girasoles eran la flor favorita de Reagan y el símbolo que su familia usaba para recordarla. Así que ponerse un cubrebocas con girasoles en ese contexto fue como pararse frente a la familia de la víctima y escupirles en la cara sin decir una sola palabra. Uno de los puntos clave en la estrategia de la fiscalía durante todo el juicio era demostrar que la bebé había nacido viva. Te explico. Si la bebé había muerto dentro de Reagan técnicamente antes de nacer, Taylor solo podía ser acusada por el asesinato de Reagan. Pero si Braxton respiró, aunque fuera por un solo segundo fuera del útero, entonces el caso también podía sostenerse como secuestro que terminó en homicidio. Y en Texas eso abría la puerta a la pena de muerte. Los médicos testificaron que a la bebé le regresó el pulso en la ambulancia, lo que probaba que nació viva. Y también quedó claro que Taylor no la llevó al hospital más cercano porque su prioridad no era salvar a la bebé, su prioridad era sostener su mentira y evitar que la atraparan. El jueves 3 de octubre, después de más de 9 semanas de juicio, el juez puso el caso en manos del jurado. Después de menos de 1 hora de deliberación, ni 1 hora, friolento, para que veas qué tan claro estaba todo, el jurado encontró a Taylor Parker culpable de homicidio capital. Después, entre el 12 de octubre y el 9 de noviembre, se llevó a cabo la fase de sentencia, que en este caso es un poco distinta a otros que hemos visto en el canal. Te cuento. En Texas, cuando alguien es encontrado culpable de asesinato capital y la fiscalía pide la pena de muerte, el juicio no termina con la palabra culpable. Todavía falta una segunda batalla, la fase de castigo o sentencia. Durante esta etapa, quien tiene el peso más fuerte no es el juez, sino el jurado. Ellos escuchan más testimonios, más detalles, más razones de ambos lados y luego tienen que determinar si esa persona debe pasar el resto de su vida en prisión o recibir la pena máxima. En este caso, durante esta etapa, el jurado escuchó el testimonio de 142 testigos durante 25 días. Finalmente, el miércoles 9 de noviembre del 2022, el juez John Tilwell puso de pie a Taylor en el tribunal. Viéndola a los ojos, con voz decidida, mano firme y como aquí nos gusta, a sangre fría, le entregó su sentencia: pena de muerte. En ese momento, Taylor se convirtió en la 7ª mujer en el corredor de la muerte en Texas y la más joven de todas.
Y aquí uno pensaría que después de todo eso, después de escuchar la evidencia, de ver el daño que causó, después de tener encima la condena más grave posible, Taylor finalmente se quedaría quieta, ¿cierto? Pues tristemente no fue así. Resulta y resalta que ni estando tras las rejas esa mujer dejó de manipular y buscar ventaja. Desde el bote, Taylor siguió haciendo lo que había hecho durante años: inventar mentiras, manipular y tratar de mover los hilos. Se supo que ha tratado de buscar sugar daddies o patrocinadores por carta, enviándoles mensajes subidísimos de tono a hombres afuera para que le depositen dinero. Según los fiscales, Taylor no solo había continuado inventando enfermedades y conflictos dentro de la cárcel, bien intentó fabricar una historia completamente nueva del crimen, una historia donde ella ya no era la responsable. En esta historia, otra reclusa, una mujer que era mentalmente vulnerable, podía terminar cargando con toda la culpa. Como parte de este plan, Taylor escribió 2 cartas falsas de confesión como si fueran de esa interna, tratando de sembrar una duda imposible: que alguien más había cometido el crimen, que ella había sido incriminada, que todo era parte de una conspiración. Pero para los fiscales, esas cartas, lejos de demostrar su inocencia, demostraban algo mucho peor: que incluso encerrada, incluso después de lo que le hizo a Regan y a la bebé, Taylor seguía mintiendo, seguía intentando manipular y seguía buscando a quién destruir para salvarse ella. Hazme el refabrón, cabor, esta mujer simplemente no parece tener remedio. Al final, mi querido friolento, lo que queda es una tristeza profunda por la familia Hancock. Regan era una chica de 21 años que soñaba con ser enfermera, cuidar a sus hijas y construir una vida bonita junto a Homer. No era una enemiga de Taylor, no era alguien que le hubiera hecho daño. Era una joven mamá que abrió la puerta a una conocida sin imaginar que esa conocida venía a destruirlo todo. Este caso me deja pensando en qué tan lejos puede llegar una persona cuando su necesidad de atención se convierte en el centro de todo. Taylor destruyó 3 familias, la de Regan, la de Wade y la suya propia, todo por sostener una fantasía que nunca fue real, por negarse a enfrentar la verdad y por preferir convertir a una mujer inocente en el precio de su mentira. ¿Tú qué opinas, mi querido friolento? ¿Crees que alguien alrededor de Taylor pudo haber hecho algo más para prevenir esta tragedia, puesto que ya sabían todos que era una mentira? ¿Crees que Wade realmente le compró toda la fantasía a Taylor o se hizo güey esperando que llegara la herencia? Déjame tu opinión en los comentarios, me interesará mucho saber qué piensas. Hoy Taylor Parker está en la unidad correccional Patrick O'Daniel, en Gatesville, Texas, el lugar donde el Estado mantiene a las mujeres condenadas a muerte. Su nombre sigue apareciendo en el registro oficial del corredor de la muerte. Su sentencia fue confirmada en apelación, pero como suele pasar en los casos capitales, su ejecución no será inmediata. Taylor Parker sigue esperando encerrada, condenada y marcada por el crimen brutal, y probablemente se pase así 1 o varias décadas. Desde aquí mis mejores vibras y buenos pensamientos van para la familia de Regan, para su hija y su esposo Homer. Ojalá que con el tiempo encuentren resignación y la oportunidad de rehacer sus vidas. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso podría serle útil a alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compárteselo e invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.